Buenas noches, queridos estudiantes. Es una pena que no hayan estado el día de hoy, pero bueno, pues les voy a dar yo la clase y vamos a empezar con el tema principal, que es, déjenme compartir pantalla. Ah, vamos a compartir pantalla el día de hoy. Vamos a ver, aquí está. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema de la independencia de México y formación del Estado mexicano. Este es uno de los temas más importantes que hay en el siglo XIX, porque el siglo XIX está lleno de una historia bastante amplia que hay que conocer, saber y analizar. Todo esto con la intención de que obviamente las dos actividades que tienen que hacer están relacionadas con esta parte, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los temas principales. Son varios, como tú puedes ver aquí, los temas principales de la independencia de México, pues obviamente son las campañas militares de Hidalgo, de Morelos y de Vicente Guerrero. Sentimientos de la Nación, que es obviamente es un documento que tiene los principales puntos que quería Morelos que se tomaran en cuenta por parte de los españoles. Y esto da pie en 1814 a la Constitución de Apatzingán como un proyecto de nación. Como un proyecto de nación, sin embargo, todavía no se hacía una constitución real. Bueno, la consumación de la independencia está hasta 1821 y para esto vamos a pasar por varias etapas de la guerra de independencia. Y vamos a ver también el primer imperio mexicano, que tiene relación con un personaje muy importante que es Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide es una persona que tiene dinero, él peleó en contra de los insurgentes en la época de la independencia de México. Él estaba en contra de todos estos insurgentes, de toda la gente que se había alzado en armas para poder tener un país independiente. Los primeros años de la vida independiente de México pues está llena obviamente de muchísimas, bueno, ¿cómo les diré? Tropiezos, porque no sabíamos gobernarnos. Habíamos empezado desde 1521 a ver que los españoles nos empezaron a gobernar y nosotros como nación no sabíamos. Así es de que esto trae muchas consecuencias que más adelante vamos a ver y es precisamente que la Constitución de 1824 ya tiene que haber una organización política y administrativa dentro de este país. Sin embargo, igual hay muchos tropiezos y no se llega a nada. Y aquí nos vamos a dar cuenta porque existen dos vertientes, nace el federalismo y el centralismo y son dos proyectos de nación y ninguno de ellos se pone de acuerdo realmente para ver cuál era pues la mejor opción de gobierno, ¿no? La independencia de Texas, esto es una consecuencia precisamente de esta etapa de no organización de México como nación. Y nos quitan estos territorios de Texas en 1836 gracias a los tratados de Velasco. Después llega una guerra bastante fuerte, no nos habíamos un repuesto de la guerra de independencia económicamente y administrativamente, y entonces nos llega una guerra de los pasteles en 1838, que es un conflicto bélico que nosotros tenemos con los franceses. Y básicamente es porque, porque hay una pelea eh, en un lugar que se llama, en un mercado que se llama el Parián, y ahí tenía un pastelero francés, Remontel, tenía su pastelería. Hagan de cuenta que era como el Globo, una pastelería muy bonita, y desgraciadamente, pues con esta batalla campal que se hace en este sitio, pues él pierde entre materia prima y pierde obviamente mercancía, mucha mercancía que ya estaba en los aparadores y en los anaqueles. Es una cantidad alrededor de 60,000 pesos que, bueno, a algunos historiadores les parece a veces hasta ridícula porque 60,000 pesos en aquella época era muchísimo dinero. Entonces México no se niega a pagar, pero en ese momento no había dinero y entonces pues decide decirle no tengo, no me niego a pagar, pero déjame que tenga una mejor, una mejor economía y te voy a pagar. Pero teníamos también deudas con Inglaterra, con Estados Unidos y con España. Entonces esto da pie a que los franceses dijeran no, esto no se puede quedar así, entonces vamos a invadir México y es la primera intervención francesa que tenemos en el país.
y obviamente deja muchos estragos en la parte económica. A México lo deja muy mal, muy, pero muy mal. Después tenemos la intervención norteamericana de 1846 a 1848, que es cuando nace el mito o la historia de los niños héroes. Y se firma con el Tratado de Guadalupe y nos quitan aquí un territorio que ahorita lo vamos a ver, que es el territorio de la Mesilla. Pasan muchos años antes de que nos devuelvan este territorio. Pues vamos a empezar con lo que es los inicios de la Guerra de Independencia, y me refiero a que tenemos aquí dos historias bastante importantes que tenemos que revisar, y es las causas de la Revolución Francesa, y todas estas ideas revolucionarias llegan a América, y al primer lugar que llega obviamente es Estados Unidos, y de ahí viene a México. Pero vamos a ver qué dice la Revolución Francesa acerca de las consecuencias que tenían de la guerra en Francia. Bueno, pues había una monarquía absoluta completamente, y estaban gobernados por María Antonieta y su esposo Jorge. Ellos no estaban capacitados para poder tomar el mando de un país tan importante en esa época como era Francia. Entonces nunca les interesó realmente llegar a ser reyes. Ellos disfrutaban de la vida, se la pasaban entre fiestas, entre comidas, entre cenas, en la ópera, etcétera, etcétera. Ellos vivían en un lugar que se llama Versalles, todavía existe el Palacio de Versalles, es una cosa hermosísima, y bueno, pues la gente estaba muy, muy, muy molesta con estos reyes. De manera que las cosas de la Revolución Francesa, bueno, pues es esta monarquía absoluta, el liderazgo corrupto que esta monarquía tenía para gobernar, y esto no le gustaba al pueblo, que era el 80% de la población. La distribución injusta de la tierra, tenían grandes terratenientes, y los terratenientes pues le pagaban muy mal o les quitaban las tierras a los campesinos. Había obviamente las cosechas eran muy pobres, había gente que se estaba muriendo de hambre, y esa es una de las causas también principales para que se llegue a dar la Revolución Francesa. Hay un código de impuestos injustos en el que nada más el tercer estado estaba dividido en tres estados: el clero, la burguesía y el tercer estado, que era toda la población, el 80% de la población. Y la iglesia y la burguesía eran los que no pagaban impuestos. El tercer estado era el único que pagaba impuestos, entonces era bastante injusto este código de impuestos, y la gente pues obviamente ya estaba cansada y harta de estar manteniendo a la burguesía francesa. Entonces nace ahí es como una olla express, esto explota, y obviamente pues hay la difusión de las ideas de la Ilustración, que con Marat, con Robespierre, con Voltaire, estas ideas funcionan en la población, y entonces la población está harta de todo esto, y entonces es cuando deciden asaltar a la Bastilla, que la Bastilla era una cárcel y no había absolutamente nadie ahí, había nada más 8 presos, pero era como un símbolo de la monarquía absoluta que existía aquí en Francia, ¿no? Entonces, bueno, ustedes han visto seguramente la película de Los Miserables, que es un libro muy bonito de Víctor Hugo, y bueno, aquí ya se da esta batalla que se llama la Revolución Francesa. Todas estas ideas viajan aquí a Estados Unidos. Estados Unidos tiene otro problema: ellos se querían independizar de Inglaterra. Nacen estas 13 colonias, estas que tenemos aquí en la costa este de Estados Unidos, y ellos dos ya son autosuficientes. Estas 13 colonias son autosuficientes, ya no necesitan a Inglaterra para absolutamente nada. Y entonces le piden al rey inglés, al rey Jorge, al rey George III, que bueno, que les dé la independencia, y tardan mucho. Hay una batalla muy fuerte entre el ejército inglés y el ejército norteamericano, y esto obviamente pues afecta mucho también a la población, sobre todo los que viven en este lugar. ¿Había esclavitud? Claro que sí. Los negros también son parte de esta lucha, ¿no? Pelean con al lado de estas personas, que es Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Sin embargo, las condiciones de vida de los negros y de los indios que vivían en Estados Unidos pues no cambian mucho, sino que todas estas 13 colonias empiezan a avanzar a todo el territorio norteamericano, y obviamente a estas poblaciones
pues las van relegando y a los indígenas los relegan, a los indios los relegan en preservaciones que todavía existen y, bueno, son pequeños pueblos que tienen todo, o sea, tienen las comodidades, sin embargo, no entran allá en esta parte de el proyecto de nación de Estados Unidos, ¿no? Y los negros, obviamente, menos. Bueno, termina esta guerra en 1783 con la independencia de las 13 colonias y entonces nace Estados Unidos como nación. Poco después de esto llegan estas ideas, obviamente, a México. Y estas ideas llegan a este señor que tenemos aquí, que es Miguel Hidalgo, y de dónde llegan. A él le gustaba mucho leer, él era un ávido lector, todo lo que le caía en las manos se lo leía, le gustaba mucho el teatro, le gustaba mucho poner puestas en escena ahí en su hacienda, porque él era una persona, o sea, era criollo, tenía dinero, tenía una hacienda ahí en Corralejo, le enseñaba a los indígenas ¿cómo se llama?, a trabajar el barro, eran orfebres y pues obviamente él sacaba, digamos, no lo quiero decir así, provecho, pero pues eran sus trabajadores, pero no los tenía como, no los tenía como unos esclavos, sino que eran sus trabajadores y se les pagaba. Miguel Hidalgo, hay muchas historias alrededor de este personaje que dicen que tenía obviamente una familia, y sí, tenía esposa, tenía hijos, sin embargo no estaban con él, vivían en otro lugar, porque él era un cura. Y él conoce a Morelos, que tenemos aquí, que era un poco más chico, era mucho más chico que Hidalgo. Lo conoce en Valladolid, hoy Morelia, por eso se le llama Morelia, por Morelos. Ahí se conocen, él era su pupilo, él estaba estudiando, Morelos estaba estudiando en el seminario donde daba clases Miguel Hidalgo, y tenía las mismas ideas, ¿no? De estas ideas de poderse independizar de España, pero pues obviamente necesitaban a más gente como ellos. Finalmente conocen a Allende, conocen a Guerrero, conocen a la corregidora de Querétaro, a su esposo, que tenían las mismas ideas, y bueno, junto con ellos, pues obviamente hay una lucha de independencia que empieza en 1810, porque obviamente ya sabemos que son descubiertos en Querétaro, y entonces José Ortiz de Domínguez ahí tiene un papel preponderante, ¿no? Que va y le da aviso a Allende de que vaya y le avise al señor Hidalgo de que ya los descubrieron, y entonces obviamente este señor en la madrugada del 16 de septiembre se pone a pedir ayuda al pueblo donde él estaba. Es una iglesia muy pequeñita, un pueblo muy pequeñito donde él tenía su casa, es Hidalgo, Guanajuato. Es un pueblo ahora, ya es un pueblo mágico, es muy bonito, hay un museo de Hidalgo donde él vivió. Y bueno, la imagen que tenemos de Hidalgo no es de él, es de un sacerdote español, porque no hay ningún retrato de aquella época que nos diga cómo es Miguel Hidalgo. Entonces, la única imagen que tenemos de Miguel Hidalgo es él, sin embargo, no sabemos cómo era físicamente. De Morelos sí hay muchísimas. Él era un mulato, su familia tenía una hacienda, él trabajaba como caporal en otras haciendas, era muy listo, él conocía todo el territorio michoacano y conocía también el territorio de Guerrero, porque Michoacán y Guerrero pues están juntos. Entonces él conocía toda la sierra de Michoacán y la sierra de Guerrero. Entonces esto le ayuda muchísimo cuando empieza la guerra ya de independencia. La guerra de independencia tiene 4 etapas. La primera etapa es la iniciación de 1810 en 1811 y se caracteriza por la improvisación y desorganización del ejército que tenían, pues eran obviamente puros indígenas. Estos indígenas estaban, comandados por Morelos y por Hidalgo. Sin embargo, dura nada más un año esta etapa porque rápidamente atrapan pues sí, atrapan a Miguel Hidalgo. ¿Y dónde lo atrapan? Él va hacia el norte, le deja, después de esta primera etapa, en esta primera etapa, se ven una sola vez Hidalgo y Morelos, y después de eso no se vuelven a ver jamás en la vida. La intención era de que Miguel Hidalgo se fuera hacia el norte
hacia Estados Unidos a pedir ayuda, bueno, a comprar armas, a comprar municiones, etcétera, etcétera. Ese era su objetivo, y deja a Morelos de este lado combatiendo, porque sabía toda la estrategia militar en esta zona que a él le tocó combatir, que es Michoacán y que es Guerrero. Sí lo hace, Morelos hace su parte, cumple con su objetivo, sin embargo, no lo cumple Hidalgo, porque a él lo atrapan en un lugar que se llama Catita del Baján, allá en Coahuila, lo llevan hacia Chihuahua, y ahí lo fusilan. Bueno, primero le hacen un juicio por medio de la Santa Inquisición, lo excomulgan, lo torturan, y finalmente lo fusilan, le cortan la cabeza va a dar a la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato, y ahí en una estaca la cuelgan y junto con otros insurrectos, ¿no? Morelos se entera después de esta situación, y él empieza a comandar la segunda etapa, que es la organización, y aquí es donde se definen los propósitos del movimiento de independencia que le toca precisamente a Morelos. Él es un poco más ordenado para ejército, para su ejército, y entonces cumple el objetivo y gana muchas batallas. Él llega hacia Acapulco, y tiene que ir hacia Morelos. Ahí en Cuautla hay un sitio que se llama el sitio de Cuautla, que por 73 días están luchando. En una tercera etapa empieza la resistencia, que es de 1815 a 1821, y en esta segunda etapa, hacia la tercera, es cuando también con Morelos es detenido aquí en la Ciudad de México, llevado hacia Ecatepec. Ahí es donde lo fusilan, en Ecatepec, aquí cerquita. Ahí hay un lugar donde se recuerda su muerte. Y bueno, pues termina estos dos personajes importantes, los iniciadores del movimiento de independencia, termina aquí. Aquí en esta etapa de la resistencia se caracteriza por un cierto desorden, porque la gente ya está cansada, ya está aburrida, ya ha combatido desde 1810 hasta 1815, y todavía se prolonga hasta 1821, y en este periodo todavía rinde el último gran reducto de insurgentes, y técnicamente, como nos lo dice aquí, son leales a la corona y han ganado la batalla. Sin embargo, todos estos remanentes que todavía hay, pequeñas guerrillas en algunos sitios de México, pues obviamente se levantan en armas, y no ha terminado. En 1821, finalmente, en la consumación, en febrero de 1821, se firma la Carta de Independencia, y aquí ya le toca combatir a Iturbide y a Guerrero. Iturbide está a favor de la corona española, pero Guerrero tiene todavía guerrillas ahí en el estado de Guerrero, por eso se llama así, el estado de Guerrero. Tiene todavía guerrillas en Morelos y en Guerrero, y Iturbide tiene que llegar a él para hacer un pacto. Y aquí, cuando llegan a hacer este pacto, no sé si recuerden que hay una parte de la historia que se llama el abrazo de Acatempan. Ahorita lo vamos a pasar. Bueno, pues a grandes rasgos, estas son las 4 etapas. Pero ¿qué pasa hay una parte muy importante en la segunda etapa que le toca vivir a Morelos, que es la promulgación de la Constitución de Apatzingán en 1814, pero tiene obviamente un antecedente, que es los sentimientos de la nación. En el Congreso de Chilpancingo, ahí se reúnen en noviembre de 1813, y proclama la independencia Morelos con este escrito, aquí lo tenemos, Chilpancingo 14, 1813, está firmado por José María Morelos y Pavón, y ahí en Chilpancingo hacen este congreso y nacen los sentimientos de la nación, que da pie después a la Constitución de Apatzingán en 1814, en Apatzingán, Michoacán. Bueno, seguimos con esa etapa de la consumación, en la cuarta etapa, la consumación, y entonces es aquí donde les digo que este Iturbide y Guerrero hacen un pacto. Este pacto se le llama, bueno, pues es el ejército de las 3 garantías, y aquí entran triunfantes Guerrero e Iturbide, pero el abrazo de Acatempan, que aquí lo vemos, nunca se dio. ¿Por qué? Porque Iturbide era una persona muy elitista, tenía mucho dinero, era amante de una mujer muy importante que se llamaba la Güera Rodríguez,
ella es la que les vende a la gente más rica de la Ciudad de México, o sea, de esta nación, les vende la idea de que él es la persona idónea para ocupar el trono de esta nueva nación, ¿no? De la nación de la América de México. Es que tiene un nombre, pero bueno, ahorita aquí lo tenemos, emperador de México. Bueno, pues este abrazo nunca se da porque este guerrero viene de una familia mulata y también él tiene vitiligo. Y ustedes saben que las castas eran muy importantes en aquella época, pues eran clases sociales. Y Iturbide, pues obviamente no quiere tener nada que ver con él, sin embargo lo tiene que hacer porque es la única manera en la que el último ejército, la única guerrilla que ya queda, que es la de Guerrero, pues obviamente tiene que haber un pacto y ese pacto es el abrazo de Acatempan. Bueno, a este Iturbide lo nombran emperador de México, y bueno, pues es una etapa importante, son 11 meses los que él gobierna el territorio nacional, sin embargo, no logra los objetivos que tenían las personas que lo pusieron ahí y entonces deciden mejor, o sea, antes de que lo fueran a fusilar, porque así acababan con el problema en aquella época, él decide irse y se va con su familia, huye. Y mientras aquí, pues obviamente tenemos proyectos de nación bastante diferentes, ¿no? Se crea la República Federal en 1824-1833, pero no sabíamos cómo gobernarnos, ¿no? Entonces, el 5 de octubre de 1824 se acepta y se publica la primera constitución de los Estados Unidos mexicanos, cuyo contenido adoptaba una república representativa, popular y federal. Este documento aplicaba el principio de la soberanía nacional y establecía la división de 3 poderes, por lo que se formó un gobierno que estaba dividida por un presidente y vicepresidente, el cual el primer presidente de México es Guadalupe Victoria y su vicepresidente es Nicolás Bravo. Aquí tenemos ya su historia y bueno, aquí vamos a ver la otra parte de la historia, en donde se crea ya en 1824 una constitución federal que después de concluir el primer imperio mexicano con Iturbide, México se declara una nación completamente independiente. Entonces establece un gobierno provisional que convoca a un congreso constituyente y se reúnen en 1823 y el 7 de noviembre se celebra la instalación solemne de este congreso y de este congreso nace esta constitución, la primera constitución formal, ya que tenemos como ya un país independiente de España, y esta nace el 24 de enero de 1824, la primera constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ajá. Bueno, después tenemos que sigue existiendo, no sabe, tenemos un desorden y sigue existiendo pues dos grupos importantes, que uno es el federalista y el otro es el centralista. El federalista ocupa el poder de 1824 a 1835, después hay un descanso del 35 al 46 y vuelve el federalista del 46 al 53. Pero cada uno de ellos tenía obviamente pues diferentes formas de pensar, de actuar en cuanto a la política en México. Entonces, los federalistas pues decían que tenía que haber 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Los estados tenían que ser libres y soberanos. En ese momento contábamos con 19 estados y 5 territorios, más el Distrito Federal, que tenía que haber una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores y que se consideraba a todos los varones adultos como electores. Todo esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenemos actualmente. Nada más que ya tenemos de diferentes estados, o sea, ya hay más estados, ya no hay territorios, la Ciudad de México cambia, el Distrito Federal cambia a Ciudad de México, sin embargo tenemos todavía una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores y lo triste de esa época es que a las mujeres no se los consideraba como ciudadanos, solamente a los varones. Las primeras elecciones que se hicieron en aquella época, y porque ahorita está de moda el INE no se toca, bueno, en aquella época las primeras elecciones pues no se daban del todo bien, había un desorden enorme y los que llevaban el conteo de esto era la iglesia y todo, o sea, todavía el poder de la iglesia tenía muchísimo poder en la política.
Del lado de los centralistas, pues querían tener 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el supremo poder conservador. Este poder supremo conservador era el que siempre estaba mediando entre lo que era, pues obviamente, la iglesia y la política. Había departamentos, o sea, no había, a muchos, por ejemplo, países en América Latina, en lugar de decir estados de la República, ellos dicen departamentos, ¿no? Colombia es uno de ellos, que tiene departamentos. Venezuela también tiene departamentos. Es como ese sinónimo de estados como nosotros. Eh, y bueno, y tenía que ser elegido por el presidente que estaba en turno. Tenía que haber una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar, y esto también limitaba pues el avance en muchas cosas de la política en México, y que definiera el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. Entonces, imagínense el pueblo, que era el 80 o el 90% de la población, pues obviamente no la iban a considerar, solamente iban a considerar a la burguesía naciente, a los pequeños empresarios, a los criollos todavía, a los mestizos con dinero, etcétera, pero a la población indígena no se les iba a considerar. Entonces, este era un problema muy grande. Y tan grande era que, bueno, aquí tenemos a Antonio López de Santa Anna, que él ocupó 11 veces el poder, porque a veces se le aparecían los federalistas, le hablaban bonito al oído, le endulzaban el asunto y decía: soy federalista. Y después llegaban los centralistas y hacían exactamente lo mismo, y él decía: ok, voy a ser centralista. Entonces, por eso estuvo 11 veces en el poder. Pero en esas 11 veces es cuando perdemos el territorio de Texas, Nuevo México, California, Arizona, etcétera. Ya en su afán de expansionismo, Estados Unidos a España, le compra la Florida y le compra a Francia el territorio de la Louisiana. A México, por ejemplo, le quiere comprar Texas, sin embargo no se deja, pero ellos tuvieron una táctica muy importante. 300 a 500 familias un día le piden al gobierno mexicano que les preste este territorio de Texas para poder vivir. Son las personas que venían de las 13 colonias, ¿no? Viendo hacia dónde querían dirigirse. Entonces se encuentran en el territorio de Texas, se encuentran que es un territorio grande, que no hay mucha gente, está alejado de todo, sin embargo, es frontera con Estados Unidos, y deciden pedirle al gobierno mexicano que los deje vivir ahí. Pero como estábamos muy alejados de todos, nosotros vamos aquí y hasta acá, pues, ¿quién iba a ir si en auto actualmente ¿cómo se llama? Haces de aquí, de la Ciudad de México, hacia Texas, hacia acá, hacia San Antonio, que es San Antonio donde está el Álamo, haces más o menos de 10 a 12 horas, más o menos. Pues imagínense en aquella época con una carretera de terracería en caballo, pues hacía muchísimo más tiempo. Entonces le piden a Santana que vaya a ver qué sucede ahí, y entonces ellos se quieren ya independizar, porque se da cuenta Santana que ya tienen, o sea, una pequeña ciudad aquí, ya tienen escuelas, ya tienen iglesias, ya tienen, o sea, ya es una vida normal. Entonces él dice no, y entonces entre el ir y venir, pues obviamente hay un conflicto, y quieren poner marcar ya una frontera. Nosotros teníamos el río Nueces y el río Bravo, pero el río Nueces estaba un poquito más arriba, y entonces los tejanos, bueno, los que ya estaban ahí en ese territorio, dijeron: no, tú tienes un río más grande y que puede ser como nuestra frontera natural. Y entonces nos recorren el territorio hasta el río Bravo. Entonces, por eso es nuestra frontera natural. Y entonces nos quitan todo este territorio, y por ahí se va, obviamente, la mesilla. Bueno, después tenemos, ya para casi terminar, tenemos la primera intervención francesa, que es precisamente la Guerra de los Pasteles. Aquí tenemos obviamente la lucha, que les decía que está el gobierno francés, y este es el mexicano, ¿no? Entonces, bueno, no nos negábamos a pagar la cantidad que este pastelero francés le pedía al gobierno mexicano, sin embargo, pues no lo podíamos hacer de inmediato. Por eso, bueno, aquí una parodia, ¿no? De los franceses, ¿no? Con sus pasteles, y los mexicanos. Bueno, y entonces ya por último tenemos aquí ya la batalla del Castillo de Chapultepec,
que esto sucede el 13 de septiembre del 46 al 48. Este es el territorio que les digo, que es el de la Mesilla. Nos quita todo esto de la Alta California, Nuevo México. Aquí nos dice que lo perdemos en 1868, la Mesilla en 1653, Texas, ¿no? Aquí está. Y también a punto de perder Chiapas, y todo lo que es Belice, Nicaragua, Guatemala, todo esto perdemos, que no se llamaba así, se llamaba el Soconusco. Entonces estábamos a punto de perder también el territorio de Chiapas. Bueno, y con esto, bueno, pues se terminan todos los puntos más importantes o relevantes que tenemos aquí, que vemos aquí, ¿no? Y bueno, pues ahora sí les voy a explicar las actividades que ustedes van a realizar para esta unidad número 3. Es muy importante que ustedes revisen, déjenme ver dónde lo dejé, que ustedes revisen el material que les estoy dejando en la unidad, porque como la unidad es muy grande, hay muchos temas que todavía, pues obviamente hay que revisar, y como se los había dicho, a mí me gusta obviamente que tengan material de dónde agarrar, y les voy a mostrar los materiales que les puse para esta ocasión. Permítanme, a ver si carga rápido. Bien, lo tenemos aquí. Aquí está. Aquí aquí les explico rápidamente todos los temas, ¿no? Lo más importante. Ay, no, estoy en el 2. Perdón. Déjenme ver. Aquí está el 3, perdón. Bueno, aquí igual les hago una pequeña introducción. Esta es una entrevista que le hace el diario El País a uno de los mejores historiadores de México, que es Lorenzo Meyer, a los 200 años de la independencia. Y bueno, repasa, aquí dice el historiador, repasa los recovecos del suceso histórico mexicano, que este año se celebra su segundo centenario. Es importante que lo lean para saber cuál es la opinión de un historiador acerca de la independencia de México. Aquí están los temas principales, y entonces les pongo material adicional, que les pongo la vida de Hidalgo. Este señor, que es Paco Ignacio Calvo II, hace un relato increíble, porque además te lleva a los lugares donde se lleva a cabo la historia. Entonces es una manera muy, muy práctica y muy sencilla de aprender. Son 3 tomos, son 3 capítulos, tú eliges el que tú quieras. También es México en 3 tiempos, la rebelión del cura Hidalgo, que es de Canal 11, también está muy bien hecha. Y estas son unas pequeñas mini biografías de algunos de los personajes más importantes. En este caso tenemos a Morelos, tenemos a Guerrero, tenemos a Iturbide, y tenemos hasta acá abajo a la mini biografía de Antonio López de Santa Anna. También tenemos, lo van a ver hasta el minuto 18 nada más. Sí, este sirve también para la unidad número 4, sin embargo, si ustedes nada más quieren llegar al minuto 18, no hay ningún problema, porque esa es la intención de este video, que se llama La Independencia a la Consolidación de la República. Aquí tenemos la batalla del Álamo, que es obviamente la pérdida de Texas, de los territorios de Texas, Nuevo México. Igual Paco te lleva hasta el Álamo, te explica cómo fue la batalla ahí en el Álamo, y bueno, hace un relato muy, muy bonito. Aquí se cumplen 180 años del aniversario de la Guerra de los Pasteles, y pues es un pequeño relato de qué fue lo que pasó. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, de qué se trata. Y bueno, eso es todo el material que ustedes van a tener.
para poder trabajar las actividades de la unidad número 3. Les voy a mostrar qué es lo que van a hacer en esta unidad. Son 2 actividades importantes. Vamos a ver la primera. Como siempre empezamos con la experiencia de aprendizaje y pues vamos a reflexionar sobre la intervención norteamericana. Nos hacen una pregunta importante. ¿En la actualidad podemos hablar de una intervención norteamericana? Acuérdense que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá desde hace ya muchísimos años, pero las condiciones no son las mismas. Entonces, bueno, ahí podemos empezar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues van a investigar la intervención norteamericana, ¿no? De 1846 a 1848, perdón, y cuáles fueron los factores más importantes, causas y consecuencias en lo político, en lo económico y en lo social. Van a realizar un breve ensayo donde van a expresar los actores que intervinieron, los factores más importantes y las causas y consecuencias. Aquí es donde van a reflexionar y contestar esta pregunta en su ensayo. En la actualidad podemos hablar de una intervención norteamericana y entonces tú me vas a decir sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Sale? Y ya saben cómo hacer su ensayo. De todas maneras, yo les voy a dar unos tips para poder hacer este ensayo histórico, porque es muy diferente, ¿sale? Bueno, y en la siguiente, en la otra actividad, que es el foro de reforzamiento de aprendizaje, que es donde ustedes tienen que compartir con sus compañeros, vamos a ver qué es lo que van a realizar. Bueno, aquí ya saben la presentación, siempre la tienen, y aquí hay 2 puntos importantes que van a tomar en cuenta. El Fondo Monetario Internacional, que es para qué sirve, y también lo mismo para el Banco Mundial. ¿Cuáles son sus contextos en el mundo actual? ¿Cuál es el propósito de esta actividad? El propósito de la presente actividad es reflexionar sobre si nuestro país, o sea, México, puede ser considerado en la actualidad como un país independiente en los ámbitos político, económico y principalmente en el contexto de la emergencia ocasionada por el COVID-19. Acordémonos que también todos los laboratorios no están en México. Nosotros recibimos las vacunas y las vacunas venían de algunos laboratorios que estaban en Alemania, que estaban en Inglaterra y que estaban en Estados Unidos, algunos otros también en Francia. Entonces, esta es una de las preguntas, ¿no? Somos autosuficientes, ¿no? Somos un país independiente en el ámbito político, económico y principalmente en la emergencia. Pues yo creo que sí, en el ámbito político y económico sí. Pero bueno, ustedes lo van a ver. Van a reflexionar y contestar la siguiente pregunta. México atravesó por un proceso de independencia que lo consolidó como una nación soberana. Hoy en día, frente a un contexto como la pandemia del COVID-19, es la pregunta principal. ¿Podemos considerar a México como una nación independiente tanto en la toma de decisiones como en la obtención de insumos para enfrentar la situación de emergencia y por qué? Bueno, esto ya lo saben. Ya saben cómo ponerlo aquí y que tienes que trabajar con 2 de tus compañeros. Bueno, eso es todo por el momento. Eso es todo lo que van a hacer en su actividad, en sus 2 actividades de la unidad número 3. Y esta está abierta o voy a tener que pedirles que hagan las actividades. Cierra el domingo porque el lunes ya se abre la 4ª unidad. Entonces, si no han entregado todavía y les falta de la unidad número 2, pues es tiempo de que se pongan a trabajar en las actividades de la unidad 3 y de la actividad, de la unidad número 2, si es que todavía les hace falta. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les mando un abrazo y ojalá nos podamos ver la siguiente semana, que su sesión va a ser ahora en la mañana, el martes en la mañana. Entonces, tengan un poquito de tiempo en la mañana, les voy a mandar un correo para que les diga el horario en el que nos vamos a ver el martes en la mañana. Cuídense mucho y bonita noche. Hasta luego.